¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia. Y se transmite a través de Creciendo Contigo Mujer, la página de Facebook Live, y luego queda grabada en la página de YouTube de Creciendo Contigo Mujer, que es la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor, porque en tu vientre se gesta vida. Y bueno, te saluda Marielena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y nuestro tema de hoy es las etapas del matrimonio. Hoy vamos a iniciar con la primera etapa. Nuestra invitada está teniendo un poquito de problemas con internet. Vamos a dejarlo todo en manos de Dios. Nuestra invitada es Chita Cano. Pero bueno, vamos a iniciar este programa encomendándonos como todos los martes a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, estamos a la hora de la misericordia, la hora en que se reza esta coronilla que nuestro Señor le dictó a Santa Faustina. En las cuentas del Padre Nuestro se reza, bueno, se inicia con el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y luego en las cuentas de Padre Nuestro se reza: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y en las cuentas del Ave María se reza: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y se finaliza diciendo 3 veces: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, pues quiero saludar a todos los que nos están escuchando. Quiero invitarlos a que le den like al programa, a la página, que la compartan en sus redes. Y también pueden escribirnos sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Si tienen alguna duda, algún tema que les interese, pues aquí estamos para escucharlos. Y también pedirles que nos envíen estrellitas para extender el reino de Dios. Y bueno, en lo que nuestra invitada se puede conectar, hay un tema que ahorita tiene mucha polémica pues en nuestro país, en México. Nosotros transmitimos desde Estados Unidos, desde Texas. Y bueno, quiero por aquí hacerte algunas observaciones sobre la Virgen de Fátima y la otra corona. A mí en lo personal no me gustan mucho los certámenes de belleza, entre muchas cosas, porque la mujer se presta para que sea vista y tratada como un objeto. Lo poco que vi me gustó mucho. 2 jovencitas que no escondieron su fe, y creo que hay que saber reconocerlo. Eso nunca se había visto. Luego vi un par de cositas por las que podríamos interceder. Hay que recordar que ni los santos fueron infalibles. Ese es un atributo exclusivo de Dios. Solo podemos afirmar aquello que nos consta. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que antes de pedir respeto a unas palabras mal dichas, que bueno, es muy bueno pedir respeto, debemos primero respetar nuestro cuerpo. Y una de estas formas es negarnos a usar un traje de baño descubierto, cualquier prenda que sea objeto de tropiezo para otros, porque hay que recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Otra de las reflexiones que yo he sacado es que cada persona es responsable solamente del uso que hace de su libertad, nunca de lo que su familia, sus amigos o el gobierno hagan. Y creo que por más confundida que esté un alma, siempre tiene cosas buenas. Sin embargo, Jesús no se puso a enlistar los aciertos de Herodes o de Pilatos. Cuando las leyes violan la inocencia de los niños y los hospitales se convierten en campos de concentración, hay un Herodes en el poder y muchos Pilatos. Como parte de la iglesia podemos pedir que intercedan solo ante Dios por lo que nuestra alma de él anhela. Y también hay que recordar que cuando me centro en algún desacierto, sea de esta jovencita, sea de cualquiera de las personas que han envuelto todo este escándalo,
si me centro en esta jovencita, por ejemplo, que no escondió su fe, olvido que yo tengo mi propia ceguera. Pero bueno, vamos a la Virgen de Fátima. Hace 100 años ella nos dijo que la batalla final es contra la vida y la familia, que son los pilares de la creación. Y hay varios gobiernos que están atacando muy duramente. Y yo quisiera invitarte a rezar una Ave María por el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y el del Inmaculado Corazón de la Virgen María en cada corazón, especialmente en el de las almas heridas y confundidas. Porque como te decía, si nos pasamos centrados en las faltas de todos esos personajes que hemos estado viendo involucrados, pues perdemos esa oportunidad de estar viendo cuál es mi viga y perdemos también la oportunidad de estar orando por ellos. Y bueno, pues parece ser que sigue con algunos problemitas aquí en nuestra invitada. Y mientras tanto, vamos a hablar un poco de la Virgen de Fátima, que se apareció, pues obviamente que en Fátima. Su centenario fue hace muy poco tiempo, en el 2017, se cumplieron 100 años. Y bueno, te voy a hablar un poquito, porque a Sor Lucía le dijo que, como te decía, que la batalla final entre Cristo y el infernal enemigo será sobre la familia y el matrimonio. Yo creo que es algo que estamos viendo. La batalla final, afirmó Sor Lucía, vidente de Fátima, en una larga carta enviada al cardenal Carlo Cafarra, que entonces era arzobispo de Bolonia en Italia. Nos advirtió también sobre los ataques que afrontarían quienes defendieran estas dos instituciones naturales. Sor Lucía afirmó en algo que expresó en el pontificado de San Juan Pablo II y que fue retomado por el semanario Desde la Fe de la Arquidiócesis de México en medio de un debate generado por el expresidente Peña Nieto, que anunció su intención de promover el matrimonio homosexual en el país. El semanario mexicano recordó las declaraciones del cardenal Cafarra que hizo la prensa italiana en el 2008, 3 años después del fallecimiento de la religiosa portuguesa. Ya entró Chita, nada más que voy a terminar con este tema que tenemos aquí. El 16 de febrero del 2008, el arzobispo italiano habría celebrado una misa en la tumba de San Pío de Pietrelcina. Luego concedió una entrevista a Teleradio Padre Pío, donde fue preguntado sobre una profecía de Sor Lucía que había la final de la que platicaba entre el Señor y el reino. El cardenal contacto con la iglesia el pedido que hizo San Juan Pablo II, quien le había encargado planear y establecer el Instituto Pontificio para los Estudios del Matrimonio y la Familia. Al comienzo de dicho trabajo, el purpurado le escribió una carta a Sor Lucía de Fátima a través de su obispo, ya que él no podía hacerlo directamente. Inexplicable, ya que no esperaba una respuesta, viendo que solo había pedido sus oraciones. Recibió una larga carta con su firma, la cual ahora se encuentra en los archivos del instituto, indicó el arzobispo. En ella encontramos escrito: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas sus formas, porque este es un punto decisivo. Después concluyó: sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. El cardenal Cafarra añadió que, hablando también con San Juan Pablo II, uno podía sentir que la familia era el punto medular, ya que toca el fundamento de la creación, la verdad de la relación entre el hombre y la mujer entre las generaciones. Y si el pilar fundamental es trastocado, todo el edificio se colapsa. Y ahora vemos esto, porque estamos justo en ese punto y lo sabemos. Me conmuevo cuando veo las mejores biografías del Padre Pío acerca de cómo este hombre estuvo tan atento a la santidad del matrimonio y a la santidad de los esposos, incluso con el justificable rigor en ocasiones, concluyó el purpurado. No es ficción que un demonio bíblico es especialista en atacar la familia. Bueno, esto es tomado aquí de Así Prensa, pero bueno, ya tenemos el gusto de tener aquí a Chita. Y bueno, yo creo que nos entabla un poquito como anillo al dedo este tema del ataque que se está viviendo a la vida y la familia. Bienvenida, Chita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. No te escucho, espérame, no sé si es mi... Ay, ay, ay. A ver, no sé si es mi computadora. ¿Podrías saludar a nuestro público?
¿Me escuchas? Perfectamente, era mi computadora, una disculpa. Ahora sí, todo tuyo, el Sí. micrófono, pues bienvenida, ya conocen a Chita. Tuvo por ahí unos problemitas, pero bueno, nos dio tiempo para hablar un poquito de estos ataques que se están viviendo en estos días y todo tuyo el tema. Vamos con las etapas del matrimonio. Pues bueno, muchas gracias nuevamente y una disculpa porque nuevamente tenemos problemas para entrar. Yo el Sí. día de hoy muy en especial, híjole, les pido mucha oración a todos los que nos están escuchando. Un día hay muchas pruebas y ya para la cereza del pastel fue ahorita. Sí. O sea, estuve trabajando aquí toda la mañana con internet, todo, y justo cuando voy a empezar se va el internet. Así suele suceder, pero estábamos orando por ti. Ay, gracias. Pues bueno, Sí. mira, vamos a empezar el primero de varios programas que vamos a hablar sobre las etapas del matrimonio. Esto es algo que desconocemos la mayoría de nosotros cuando nos casamos. Nos casamos con muchas ilusiones, muy enamoradas, con muchos sueños, con las mejores intenciones, ¿sí? Y muchos hemos empezado las relaciones no precisamente sacramentadas, ni siquiera bajo algún compromiso civil, entiéndase por un matrimonio civil. Pero bueno, aún siendo una relación en unión libre, pues se considera una relación de pareja, una relación que se debe de trabajar en la espera pues de que se llegue el momento de tomar la decisión de sacramentarse, ¿no? Nos casamos, repito, con muchas ilusiones, con muchos deseos. Y no solo con deseos, yo creo que la mayoría de nosotros nos casamos con la convicción de que el de nosotros iba a ser diferente, el de nosotros iba a funcionar, en el de nosotros no iba a haber fallas, ¿no? Íbamos a platicar y si nos preguntaban cuando éramos novios, pues decíamos que nosotros platicábamos muy bien, teníamos muy buena comunicación, ¿no? Todas estas partes que son muy bonitas durante el noviazgo y que nos hacen envalentonarnos para tomar esta decisión. Y digo envalentonarnos porque solo nos envalentonamos, poco nos preparamos para tomar esta decisión, ¿eh? La mayoría de los matrimonios están hechos desde el placer de tener una relación de tiempo, una pareja de tiempo completo bajo el mismo techo, desde muchos ensueños románticos de cómo va a ser nuestra vida de casado, todo bonito, todo color de rosa, ¿verdad? Algunos matrimonios han empezado pues porque adquieren compromisos previos al matrimonio, como los embarazos antes del matrimonio. Pero independientemente cómo sean el arranque de una relación, de un matrimonio, pues todos tenemos como la certeza de que nos va a ir bien. Pero poco nos preparamos y que es algo que algunos aspectos que desconocemos dentro de esta falta de preparación. Bueno, algo que desconocemos la mayoría de nosotros es que los matrimonios se viven por etapas. ¿Y cuántas etapas tiene un matrimonio? Bueno, cuán largo sea un matrimonio. Las etapas de los matrimonios están marcadas cada 5 años. ¿Sí? Pues cada una de las personas que nos está escuchando podrá sacar la cuenta en qué etapa de su matrimonio está. Si en la primera, si en la segunda, si en la tercera, si en la quinta, los que ya tienen 25 años de casados, ¿no? O en la sexta, las que ya están entre los 25 y los 30 y así, ¿no? Pero lo que sí es que poco hemos vigilado de atender los cambios y los nuevos compromisos. Esta es la parte importante, ¿eh? Y los compromisos a los que tenemos que estar alertas durante esta etapa que nos toca vivir. Que no es la misma ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera, ¿eh? Sí. Y hoy vamos a empezar con la primera etapa. Bueno, durante la primera etapa, algo que deberíamos de empezar y bueno, muchos de los que nos están viendo dirá, bueno, yo ya la pasé, pero nos va a servir como un recordatorio de cuán cierto fue todo esto que o hicimos bien o por descuido o desconocimiento no lo atendimos, lo que no quiere decir que no podamos hacer correcciones, a pesar de que pueda estar en la quinta o en la sexta etapa del matrimonio. Todos los aspectos que vayamos mencionando en cada etapa, para quienes ya pasamos por esa etapa, es justo eso, una invitación a volver a retomar algunos aspectos que a mí me puedan en este momento
prender un foquito y que resulte algunos aspectos que me serviría mucho atender. Por ejemplo, en la primera etapa hay muchos aspectos que se deben de atender. Para empezar, el compromiso de hacer juntos un presupuesto familiar. ¿Sí? Y esto debería de hacerse con cierta anticipación cuando empezamos a planear la boda, porque un matrimonio no se saca solo con ganas. Sí. ¿Sí? Se saca desde las realidades terrenales de lo que son nuestros ingresos, nuestra capacidad económica para asumir compromisos desde qué tipo de vivienda vamos a adquirir, si la vamos a adquirir de renta y de cuánto tendría que ser la renta de acuerdo a nuestros ingresos. Si nuestra capacidad es empezar adquiriendo una vivienda, nuestra primer vivienda, lo que no quiere decir que vaya a ser la última. A lo mejor podemos adquirir una vivienda con prestaciones del gobierno para no tirar la renta, como luego decimos, ¿no? En mis tiempos yo recuerdo que muchas amigas mías se casaban por el civil muchos meses antes que por la iglesia, precisamente para poder tener acceso a un crédito, bueno, aquí en México del Infonavit, para poder empezar con una casita. Claro que todo ha cambiado, porque en mis tiempos tú pedías el crédito y tú lo comprabas la casita donde tú querías. Ahora pues está un poquito más condicionado y hubo un tiempo que estuvo todavía más condicionado, que tenía que ser en donde estaban los desarrollos del Infonavit. Pero bueno, estas son cosas que nosotros debimos haber empezado a platicar y a planear. Y obviamente, pues el tipo de vivienda, cuánto tenemos, cuáles van a ser nuestros gastos, cómo vamos a distribuir los dos ingresos en el caso de que sean los dos los que aportan. Si solo es uno el que aporta, bueno, cómo vamos a utilizar ese ingreso, crear conciencia del aprovechamiento, crear conciencia del aprovechamiento, ¿sí? De este presupuesto y de este ingreso, porque el ingreso va a ser uno. Habrá quienes a lo mejor tienen ingresos porque su actividad es a través de labores que realizan, que fluctúan dependiendo del trabajo propio que puedan llegar a conseguir, ¿sí? Como los que se dedican al comercio informal, a las ventas no tan informales, ¿verdad? Pero que no hay un ingreso como fijo, pero sí pueden tener como una base de ingreso mensual, o cuando menos una base de esfuerzo de ingreso mensual. De esfuerzo mensual. O sea, para casarnos tenemos que tener la certeza de que tenemos que contar llueve, truene o relampaguee con 1,000 pesos. Estoy poniendo cantidad. Un ejemplo claro, sí. Con 1,000 pesos. Y con estos 1,000 pesos tenemos que pagar esto y esto. Todavía no hay niños en la primera parte de la primera etapa. Todavía no hay niños. Pero obviamente, pues si ya el niño viene en camino, pues ya en esta primera sentada tenemos ya que empezar a plasmar ahí los gastos propios de la llegada del bebé. ¿Sí? Desde una realidad. Gastos de pañales, de leche, de médicos, de vacunas, de ropa, pues porque a lo mejor somos muy bendecidas y tenemos muchos regalitos, pero los niños crecen. No les va a quedar el mismo meluquito toda la vida del baby shower que nos regalaron en el baby shower. Y los pañales se acaban del baby shower y hay que comprarlos. Y bueno, una serie de gastos que hay que hacer un presupuesto con los pies en una realidad. ¿Para qué nos servirá esto? Para evitar dolores de cabeza, discusiones, conflictos, empezar a tener como ciertas desilusiones. Porque aquí es cuando empiezan a golpearse el corazón los matrimonios, en la primera etapa del matrimonio, ¿eh? Y es cuando uno dice, tú no eras así, estás cambiando, eres diferente, porque empieza uno a ver la realidad de lo que es el actuar de propio y de nuestra pareja, porque el otro está viendo también en nosotros cosas, ¿no?
Claro. Por ejemplo, el otro puede ver en mí el hecho de que yo me moleste porque el dinero no alcanza. El otro puede ver en mí que exijo mucho más de lo que yo sé que es su ingreso. El otro puede ver en mí el que yo no aprovecho correctamente el buen uso de los recursos. Y yo puedo ver en él también, pues, muchas cosas. Puedo empezar a ver en él muchas cosas que a lo mejor no me agradan, como que él es quien decide si yo tengo dinero o no tengo, si gastamos o no gastamos, si me da o no me da. Estoy hablando ahorita solo de aspectos económicos, que podrían decir no son los más importantes. No, no son los más importantes, pero son los que más fricciones empiezan a ocasionar en las primeras etapas del matrimonio, ¿eh? Y Porque más si hay uno, una época de crisis en el país, ¿no, Chita? Cuando empieza a afectar la familia, lamentablemente también. claro, por supuesto. Y yo ahorita escucho mucho, entre dolor, preocupación, enojo, el hecho de que muchas amas de casa tienen problemas con los esposos porque el ingreso que hay no alcanza. Y hay un choque entre la realidad, entre dos realidades, ¿eh? Entre Sí. esto es lo que gano, que es una realidad muy, muy fuerte, y esto es lo que cuesta hoy la vida. Y esto no empata. Y entonces empieza a haber ahorita una serie de problemas muy complicados, porque la situación, cuando menos aquí en nuestro país, está económicamente complicada Sí. para muchos, ¿eh? Nosotros como amas de casa nos damos cuenta y ya vamos en la etapa no sé cuál del matrimonio, ya sin hijos chiquitos, ni de escuela, ni nada, y aún así va uno al súper y dice uno, pero ¿qué pasó? O sea, si no traigo nada y fueron, no sé, una cantidad que dice uno, ¿en qué? Si no llevo ni siquiera completo lo de la semana, ¿no? Sí. Pues obviamente no quiero pensar lo que están pasando muchos matrimonios en la primera etapa, en este momento en que el dinero rinde bien poco, ¿eh? Muy poco. Bueno, esta es la primera parte, la parte que se debe de hablar. Es una parte que muy probablemente nos va a generar problemas y muchas de nosotros lo vamos a recordar de cuando lo vivimos en tiempos pasados y aún ahorita, después de otras etapas, podemos estar en la segunda, en la tercera. Seguimos pagando como una cuota incorrecta por esta mala planeación de nuestras finanzas. Chita, permítame interrumpirte con un tema. También hay que planear lo imprevisto, porque también de la noche a la mañana podemos quedarnos uno de los dos o los dos sin empleo. Y yo creo que también parte de la planeación es desde el principio, en la manera que nos sea posible, hacer ir pensando en esa planeación de que algún día nos vamos a jubilar o algún día puede haber un imprevisto médico o algún día alguno de los dos se puede quedar sin trabajo. Yo creo que también eso entra en la planeación económica. Sí, de hecho los expertos hacen la recomendación que de lo que es nuestro ingreso, siempre antes de gastar el primer peso, ahorremos mínimo el 10% de nuestro sueldo mensual, mínimo el 10%. Para imprevistos, ¿sí? Claro. Porque pues siempre hay imprevistos de todo tipo, ¿eh? Sí. De todo tipo. Y luego sufrimos mucho porque pues no lo tenemos previsto y ay, qué barbaridad, qué difícil es, ¿verdad? Hacerle frente a estos gastos. Y Un esto lo COVID, por vamos. ejemplo. Sí. No, sí, ese fue terrible. Eso fue una Sí. cosa que fue terrible. Oye, y en plan de broma, digo, aprovechando, hago una pequeña broma. Yo me acuerdo que cuando estábamos totalmente aislados por el COVID, yo le decía a mis hijos, yo no sé qué esté pasando, pero yo gasto más encerrada que cuando andábamos sueltas en la calle, o no sé qué pasaba, ¿no? Pero yo no sé si los de mi casa les daba más hambre por el COVID, o no sé qué pasaba. Sí. Bueno, esta parte hay que saberla platicar porque es nuestro entrenamiento para el resto de nuestra vida.
porque ahorita nos vamos a entrenar en estos diálogos de cuánto tenemos, cómo lo vamos a gastar, cómo se va a distribuir, qué vamos a hacer con este dinero, qué vamos a hacer con el aguinaldo, con el reparto de utilidades. Todas estas cosas que se deben de hacer en la primera etapa, en el aspecto económico. Pero también hay otras cosas que tenemos que empezar a atender, como por ejemplo, la convivencia con nuestras familias políticas. ¿Sí? Con qué frecuencia vamos a visitar, cómo van a ser estas convivencias, qué tipo de cercanía vamos a permitir, hasta dónde, cómo, de quién, ¿sí? Cuál va a ser la parte autónoma de nuestra relación que vamos a cuidar, que no interfiera ninguna de nuestras familias, la parte totalmente autónoma de nuestra relación, tuya y mía, porque de esto dependerá el resto. Mira, luego empezamos a tener muchos golpeteos y muchas tristezas y desilusiones, porque como es algo que no lo practicamos, no lo planeamos, obviamente no lo cuidamos, como consecuencia es que estamos desprotegidos ante esto que deberíamos de haber tenido blindado por mutuo acuerdo desde el inicio, blindado. ¿Sí? Sí. Y que es muy importante saberlo planear, porque las etapas son planeadas, supervisadas, corregidas. ¿Para qué? Con el propósito de ir haciendo las correcciones, las adecuaciones necesarias para seguir viviendo una vida armoniosa. Si yo descubro que no ha sido así mi vida, bueno, tengo ahorita todo lo necesario para empezar a hacerlo. Oiga, yo ya voy en la tercera, en la cuarta, tienes todo para poder hacerlo. Oh, pero ya va a ser difícil. No, bueno, difícil sí, porque ya traemos muchos vicios, Claro. muchas prácticas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer una corrección y buscar la mejora, asumir nuevos compromisos. Es como pensar cuando alguien tiene en la familia una persona con una adicción, vamos a mencionar un alcoholismo. Pensar que nunca va a tener remedio porque tiene 20 años tomando. La verdad es que una persona siempre tendrá una oportunidad, una persona con una adicción de este tipo siempre, y siempre y cuando esta persona decida asumir un compromiso personal, buscar la ayuda necesaria para poderlo manejar. Bueno, lo mismo pasa con muchos manejos que nosotros tenemos viciados dentro de nuestras relaciones. Así como hay el vicio de un alcoholismo, así nosotros tenemos muchos vicios de conducta y de manejos dentro de una relación. Y tenemos exactamente las mismas posibilidades que un alcohólico que puede buscar el dejar atrás esta práctica, ¿no? Del consumo de alcohol. Es exactamente lo mismo. Esta parte de la relación con nuestras familias es una de las partes que nos va a dar un altísimo grado de salud mental dentro de la relación. El tener muy claro cómo va a ser nuestra relación y cómo hasta dónde vamos a permitir algunos aspectos de esta convivencia y cómo nos vamos a blindar. ¿Sí? Y mira, hay muchas parejas que empiezan los matrimonios con muy buena relación entre familias políticas. El señor con la suegra, el suegro, sus cuñadas, la señora con sus suegras, igual, ¿no? De la misma. Pero no todo el mundo es así. Muchos ya empiezan mucho antes de la boda con relaciones ya con muchas fricciones, con muchos encontronazos, con desacuerdos, con comentarios poco saludables y otros con comentarios hirientes, destructivos, ¿no? Bueno, esto solo se puede combatir desde el mutuo acuerdo de la pareja, para atender estas situaciones y blindarse contra ellas.
Esto es algo que tendríamos que haber empezado a hacer en la primera etapa del matrimonio, aprender a no colgarnos de las intenciones de otros que no seamos tú y yo. No colgarnos de las intenciones de otros que no sean nuestras intenciones, nuestro proyecto de vida personal, nuestro proyecto de vida de pareja. Saber poner unos sanos límites. Poner unos sanos límites, saber pedir con mucho respeto a quien corresponda de las partes el respeto para su pareja. Si yo veo que mi mamá o mi papá o mis hermanos o uno de mis cuñados está teniendo una conducta poco respetuosa con mi esposo, esté o no presente, y esto lo quiero decir muy claramente, esté o no presente, pues yo tendré que buscar la manera de poner un límite muy saludable, muy respetuoso, para que mi familia tenga muy claro lo que ni yo no voy a permitir hacia mi esposo y lo que mi esposo no va a permitir con su familia hacia mí. Y esto es algo de la primera etapa, ¿eh? Porque generalmente en la primera etapa, en los primeros 5 años, llega el primer hijo. Casi siempre en los primeros 5 años. Bueno, entonces aquí empieza otro nuevo volvernos a revisar nuestra etapa de matrimonio. Porque hasta ahorita nuestra relación era de nosotros dos. Íbamos, veníamos, entrábamos, salíamos, nos desvelábamos, hablábamos fuerte, poníamos música, el presupuesto era para 2, los gastos eran de 2. Pero hoy, pues ya tenemos un compromiso. Fíjate lo que dije, un compromiso. Sí. Y este compromiso genera deberes y obligaciones. Sí. No es si tengo ganas, si no tengo ganas, si me sobra el dinero. No, ya tenemos deberes y obligaciones con ese nuevo ser. Que esto viene unido a la primer parte que hablé, que es muchos compromisos nuevos económicos. Pañales, biberones, la compra de la cuna, ¿sí? Ropita, etcétera, los gastos de la maternidad. Bueno, es que no me voy a aliviar en una particular, me voy a aliviar en una de gobierno. Pues mira, a mí me ha tocado atender personas que se atienden en una institución de gobierno y empiezan a tener serios problemas porque cuando llegan a su casa no les cobraron cuando salieron del hospital, pero hay que mandar comprar el tiraleche. ¿Sí? Hay que mandar comprar toallitas, toallas sanitarias, hay que mandar comprar que esta leche no le cayó, ahora hay que probar con otra porque la otra fórmula no la da la Secretaría de Salud, o el Seguro Social, muchas cosas para las que no estamos preparadas, ¿eh? Chita, se nos acabó el tiempo. No sé si tuvieras algo para cerrar, porque este tema lo vamos a continuar en el siguiente programa, pero no sé si puedas cerrar con alguna idea que haya hecho falta antes de irnos a la pregunta que nos vamos a hacer todos. Pues yo creo que hay 2 puntos que podemos empezar a revisar sin importar la etapa en la que está nuestro matrimonio. Si atendimos responsable y comprometidamente entre los dos el hablar de estos 2 puntos. El presupuesto, ¿sí? Y las relaciones con nuestra familia. Sí, yo creo que nos queda esa tarea. Espérame, es que estoy aquí. Y repito, nunca es tarde para empezar a hacer correcciones y mejoras. Y bueno, yo creo que podríamos cerrar con una oración, a lo mejor a San José,
a la Virgen María, que tuvieron un hogar divino, y pedirle esa luz para durante esta semana hacer una revisión en cómo estamos en presupuesto, esos errores que aún podemos corregir, y en esas relaciones con la familia, si le he sabido dar a mi esposo el lugar que corresponde, porque cuando somos solteros los papás están en primer lugar, pero a la hora que recibimos la bendición de Dios ya pasan a un segundo término, y si nacen los hijos a un tercer término. Chita, quisiera cerrar el programa con una breve oración. Sí, yo quisiera que pidiéramos a San José, Señor San José, Padre virtuoso del Niño Jesús, prepara nuestros corazones para la venida de tu Hijo, prepara nuestros corazones con las virtudes necesarias para que nuestro hogar sea un hogar como el tuyo. Haznos a cada uno de nosotros, hombres y mujeres virtuosos, para llevar nuestro matrimonio de manera feliz, alegre y ejemplar, como fue tu hogar en Nazaret. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Que tengan una bellísima semana y recordemos que empezamos esta época de Adviento para ir preparando nuestros corazones y, ¿por qué no?, trabajando en esa familia que hemos formado. Pues muchísimas gracias, Chita. Voy a tener que cerrar todo porque traigo aquí un problema con internet. Gracias. Nos vemos. Dios los bendiga.